Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo quisiera hablar hoy de los órganos autónomos. Estuvo la semana pasada un debate muy importante a raíz de que el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa en el Senado de la República para fusionar a la Comisión Federal de Competencia, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Energía. Son los tres órganos reguladores que la verdad hemos visto su actuación en todos estos años y consideramos que la sociedad mexicana tiene derecho a saber en qué se usa el dinero público destinado a estos organismos reguladores, si producen o no beneficio para el país, para la gente. La iniciativa ya fue retirada, pero vale mucho la pena hacer evaluación de estos órganos. Y nos hemos preparado ya en la Cámara de Diputados para que, dado que la Cámara de Diputados tiene ahora la responsabilidad constitucional de decidir los órganos internos de control en cada uno de estos órganos autónomos, de iniciar un proceso de revisión, de auditoría, de fiscalización de estos órganos, que por ser autónomos nadie los revisa, no rinden cuentas, no hay prácticamente transparencia en su funcionamiento. Peña Nieto, por ejemplo, fue prolijo en la creación de estos órganos autónomos y fuimos testigas de cómo nacieron capturados por los propios reguladores, cómo sus integrantes fueron decididos por las anteriores mayorías, entiéndase PRI-PAN, y por convalidar, prácticamente se dedican a convalidar las decisiones que se tomaban en Los Pinos, justamente para favorecer a los reguladores, y los órganos han servido para pues mera simulación, que vigilan, que controlan, y lo cual podemos demostrar que no es así. La propuesta fue retirada, pero vale la pena hacer una evaluación. Hoy, porque es muy abundante el tema, solamente quisiera referirme a la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta comisión nació en 1993 a raíz de lo que se llamó la COFECO, Comisión Federal de Competencia, y dependía de la Secretaría de Economía. En 2013 se le da la autonomía completa y se le cambia el nombre a la Comisión Federal de Competencia. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas y oligopólicas, y que se castigará, lo dice la Constitución, severamente esas conductas, es decir, las conductas monopólicas u oligopólicas, y que las autoridades van a perseguir todo tipo de concentración o acaparamiento de productos con fines de elevar su precio. Fíjense dónde está escrito, en la Constitución Política, artículo 28. Y es la COFECE la encargada de hacer valer este artículo. La COFECE se le dio autonomía constitucional para garantizar la libre competencia, la libre concurrencia, y para prevenir, investigar y combatir a los monopolios y a las prácticas monopólicas. A 27 años de la COFECO, a 7 años de la COFECE, nos preguntamos si la sola autonomía garantizó el mejor desempeño para hacer realidad este mandato del 28 constitucional. La experiencia demuestra lo contrario. Los mercados están muy lejos de ser eficientes y en 2014 entró en vigor la ley Federal de Competencia Económica. Se hizo el estatuto de la COFECE,
etcétera. Hay muchísimo trabajo legislativo previo y en 2015 la COFESE presenta el Plan Estratégico de Competencia Económica 2014-2017 y ahí se reconoce, es un diagnóstico donde se reconocen todas las barreras que enfrentan los productores para entrar libremente al mercado. Se habla de la baja o la nula efectividad institucional para combatir los monopolios, los impactos negativos en el poder adquisitivo de las familias, el duro incremento en el costo de los insumos hacia las empresas y por lo tanto todo eso redunda en contra del desarrollo económico de nuestro país. El propio documento habla de que si hubiera una verdadera competencia, si hubiera una disminución de las prácticas monopólicas, entonces se podrían reducir los precios hacia la gente entre un 20 y un 40%. Qué importante sería si fuera realmente, se cumpliera realmente con estos cometidos. México lleva 20 años con una política de competencia meramente formal, nunca se ha ido a fondo. Los órganos encargados de evitar los monopolios, sean autónomos ahora o antes dependientes de la Secretaría de Economía, pues han estado capturados y sirven al interés de los propios monopolios. En realidad la COFESE se creó para combatir a los monopolios, pero los de Estado. Ya venía en el paquete de las reformas estructurales de Peña Nieto, se sabía que habría una reforma energética y la COFESE estaría para anular lo que ellos llaman monopolios de Estado, entiéndase la producción de petróleo y la generación de electricidad. La concentración de los mercados genera precios excesivos y elevan los costos de las empresas. Hay 6 mercados muy concentrados que son bienes de consumo indispensables para la gente: las tortillas, la carne, el pollo, el huevo, la leche, el agua, las medicinas. Que el estudio que se hizo arroja que entre 33 y 46% se pierde poder adquisitivo por el incremento de precios por la nula competencia. Los estratos de la población más bajos, de más bajos ingresos, son los más afectados por la falta de competencia. Se pierde bienestar en los hogares por una concentración extrema de estos productos. Y en los deciles de ingresos altos, prácticamente se afecta en un 3.6%. ¿Cuál es la causa de que hasta ahora el Estado mexicano no haya sido capaz o no haya querido implementar una política de competencia exitosa o no quiera superar los graves problemas que ocasiona la concentración reconocida por todos en los mercados? Pues la causa es privilegiar a los oligopolios y a los monopolios. El documento que presentó la COFESE en el Senado de la República en 2014 habla de muchas cosas, pero pudiera yo ubicar que el trabajo de la COFESE ha sido insuficiente para considerar una verdadera política de competencia económica. Y por eso se requiere revisar la actuación de la COFESE. La COFESE establece que concentraría sus acciones solo en sectores prioritarios y ella escoge cuáles son los sectores prioritarios y se le olvida el huevo, las tortillas, los medicamentos, el transporte, la luz, el gas, etcétera, porque para la COFESE no es
una prioridad y se concentra en un sector. Por ejemplo, en 2014 analizaría el sector financiero. En 2015 analizaría al sector agroindustrial. Un año para un sector. Un aparato burocrático impresionante para estudiar una cosa. Pues la verdad nos parece que es mucho aparato burocrático, demasiados sueldos, altísimos sueldos para tan pocos resultados. Hace poco la COFESE impugnó los salarios que le asignamos en la Cámara de Diputados. De acuerdo al 74 constitucional, la Cámara de Diputados es la única dependencia del Estado que fija los salarios. Y además, le fijamos como salario al presidente de la República, 108,000 pesos mensuales. Pero en la COFESE ganan 250,000 pesos mensuales, tanto la presidenta como los directores. Y es un aparato impresionantemente caro. Y impugnaron los salarios que asignamos por la autonomía que tienen, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos pueden autoasignarse los salarios que quieran, que la Cámara de Diputados solo puede asignarles su techo presupuestal, lo cual es cierto. Asignamos un techo presupuestal pensando en que habría conciencia de la situación económica del país y que los órganos autónomos reducirían sus sueldos para hacerse eco de la política de austeridad. Lejos de ello, la propia COFESE estableció sus megasalarios y ha venido actuando así. ¿Cómo están los salarios? ¿Cómo está el organigrama de la COFESE, por ejemplo? Bueno, lo diría muy rápido. Tiene ya me perdí de dónde lo saco. Pero bueno, en su manual de organización tiene varias direcciones. Hay una autoridad investigadora que tiene 10 mandos altos. Cada mando tiene un chofer y un equipo administrativo. Hay 7 mandos para la evaluación y la planeación. Hay una dirección de investigación de mercado que tiene 20 mandos altos, cada uno con un organigrama impresionante. La Dirección General de Investigación de Monopolios tiene 20 mandos y cada mando a su vez tiene un sinnúmero de personas contratadas, etc. En 2016, el plan anual de la COFESE, por ejemplo, decía que tendría como acciones realizar, para justificar mayor claridad al premio de periodismo, diseñar un cuento interactivo infantil y tener como tarea la difusión, la cultura de la competencia. Bueno, una institución autónoma que cuesta tanto dinero al Estado, que tiene como fundamento el acabar con los monopolios y los oligopolios, pues no debería de ocuparse de talleres de difusión, de publicación de cuentos, de otorgar premios de periodismo. Esas no son sus facultades. La misión constitucional es otra. Y en la tarea constitucional que sí tiene asignada la COFESE, pues aquí tengo algunas cuentas. Por ejemplo, a septiembre de 2015, que es cuando hicimos este estudio, 7 bancos, todavía están ahora 7 bancos, que son Bancomer, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, concentraban 84% de la cartera, 83% de la captación y 84% de las utilidades. Bueno, hay 46 bancos que operan en el país, pero 7 concentran todo. Después de tantos años de un nuevo marco constitucional e institucional,
pues ya debería de haber avances en la materia de competencia, pero no se ha logrado. Por otra parte, se han hecho de la vista gorda, en particular la COFESE se hace de la vista gorda ante la evidente concentración de actividades que tienen severos impactos negativos en la población, la producción y distribución de harina de maíz, carne de pollo y huevo, muchos alimentos, el pan industrializado, bueno, también los refrescos y las cervezas, pero esos no nos importan tanto. Distribución y venta de medicamentos, cadenas de autoservicio, las tiendas departamentales, las tiendas de conveniencia, los servicios médicos particulares, el cemento, las empresas constructoras, las cadenas cinematográficas, el sistema financiero, la minería, el transporte terrestre de carga, el transporte aéreo, los fabricantes de pintura, entre muchos otros productos, son sectores concentrados, son sectores oligopólicos, monopólicos. Y todos estos sectores se caracterizan por tener altos niveles de concentración, y ahí debería de actuar la Comisión Federal de Competencia para imponer medidas antimonopólicas, para promover la competencia. Sin embargo, en todos estos casos se ha producido el fenómeno contrario, es decir, cada vez hay una mayor concentración, cada vez hay monopolio. También es muy sintomático que los hombres y mujeres más ricos del mundo y de México estén vinculados a estas actividades económicas de altísima concentración. Por ejemplo, Carlos Slim en la telefonía, para eso se creó el Instituto Federal de Competencia, para disminuir la competencia. ¿Se ha reducido? Pregunto. Evidentemente que no. Alberto Balleres en el sector financiero, Germán Larrea en la minería, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga en la televisión, Eva Rivera en los refrescos, María Larregui en la cerveza, Jerónimo Arango en las tiendas de autoservicio, José y Francisco Rojas en los refrescos, Carlos Hank en el sector financiero, Roberto Hernández en el sector financiero, Roberto González en la harina de maíz, Daniel Serviche en el pan industrializado. Todos estos personajes han demostrado que tienen mayor poder o el poder suficiente para que la COFESE no haga, para imponer y aplicar impunemente sus prácticas monopólicas sin ningún contrapeso. Entonces, ¿para qué está la COFESE? Yo me pregunto, y deberíamos de revisar para qué tanto gasto, para qué tanta autonomía. En pocas palabras, es pura simulación. Los monopolios están vivitos y coleando, cada vez más concentrados. Y también se ha dado el fenómeno de la extranjerización de algunos monopolios, como el bancario, el de los ferrocarriles o el de las cerveceras. Y ante esta realidad hay una estructura institucional, no hay ninguna estructura. Estas prácticas monopólicas, a quien le corresponde es a la Comisión Federal de Competencia, y es facultades, se le dio presupuesto, se le dio constitucional, pero carece de voluntad política y sin esa voluntad pues resulta una utopía el pretender mejorar la eficiencia en los mercados. La reforma energética modificó el artículo 28 de la Constitución para permitir la participación privada en la exploración y extracción de petróleo y en la generación de electricidad, pero ha venido pasando un fenómeno a raíz de esta reforma energética, que es de sustitución del monopolio público hacia los monopolios, un oligopolio privado. Se estaba produciendo este fenómeno en estos sectores, que es el petróleo y la electricidad, y querían, así está escrito, así están los planes de Peña Nieto, que el petróleo y la electricidad fueran como está hoy la minería. ¿Cómo está hoy la minería? ¿Cuánto recurso público arroja la minería? Casi nada. Y el 95% es extranjera, es de Canadá.
y no pagan los impuestos. Ahora nuestro presidente está pidiéndole a Trudeau y pidiéndole a Canadá que se haga sensible de que tienen que pagar los impuestos. ¿Qué es mejor eso? A irse a las controversias. Ojalá así sea, pero así está la telefonía. ¿De quién era Teléfonos de México? Pues de México. ¿Y de quién es ahora? Pues de una familia. Y antes Teléfonos de México daba muchos impuestos, mucho recurso presupuestal a nuestro país. Hoy es de una familia, de las más ricas del mundo. Así quieren que sea el petróleo, así quieren que sea la electricidad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué está haciendo el presidente, el gobierno y la Cuarta Transformación? Pues parar la privatización. Se va a respetar todos los contratos de Nieto, que eso se estaba conformando en un oligopolio privado, que le sigan, pero nosotros vamos a fortalecer a las, porque así están las farmacéuticas. Hay 4 farmacéuticas que vendían al sector público todas las medicinas, el ISSSTE, el IMSS, todo estaba concentrado en 4, pero que vendían las medicinas al 95, al 400, al 500% superiores, al propio gobierno. Bueno, esta es la labor que debería de estar haciendo la COFESE, hablar, hacer los estudios, evidenciar la concentración de las farmacéuticas, de la telefonía, etcétera, porque todo eso redunda en precios elevadísimos que pagamos todos como sociedad. Por eso vale la pena que este asunto de los órganos autónomos se analice. ¿Quieren ser autónomos? Cumplan con su función, y si no, pues vamos a revisar, porque si no están cumpliendo con nada, ¿para qué tanta gastadera, presupuesto? ¿Para qué tanto aparato en gente que no cumple con el cometido constitucional?